Ahora sí, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta novena y última sesión de propuestas del Bicentenario, medidas para reactivar la economía. Yo soy Ale Costa y estoy encantada de que nos vayan a acompañar esta noche en esta conversación que voy a tener con Jeffrey Radinsky, consultor en asuntos públicos y comunicaciones, y con Luis Miguel Castilla, director de Vidensa Consultores. Si no lo saben, yo soy curadora de economía del Comité de Lectura y hoy vamos a conversar con Luis Miguel y con Jeffrey sobre las propuestas en el eje de reactivación económica, uno de los 9 ejes de propuestas del Bicentenario, que es esta iniciativa liderada por Vidensa Consultores para poner sobre la mesa, entregar a la ciudadanía y esperemos a los candidatos también, propuestas diseñadas por expertos de Vidensa y colegas invitados que lo que buscan es impulsar mejores en temas fundamentales para el país durante los próximos 5 años. Esta sesión va a durar aproximadamente 45 minutos y vamos a, durante la conversación, hacerles llegar a nuestros especialistas las preguntas que nos han enviado previamente en el formulario de inscripción. También vamos a responder las preguntas que recibiremos a través de los comentarios de Facebook y en Twitter, así que no duden en hacernos llegar sus consultas por esa vía. Sin más demora, vamos a dar la bienvenida a nuestros especialistas. ¿Cómo están, Luis Miguel, Jeffrey? Muy buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, un gusto. Un gusto también y gracias por acompañarnos esta noche. A pocos días de que sepamos más o menos con un poquito mayor de claridad después de esta ajetreada campaña, más o menos por dónde va a ir o por dónde está pensando ir el país en los próximos 5 años. Luis Miguel, yo quería preguntarte un poco con qué tanta preocupación, porque creo que todos estamos un poco preocupados, ves las elecciones del domingo. Bueno, ante todo, nuevamente, bienvenidos y muchas gracias a Ale, Jeffrey, por acompañarnos y a todos los que nos están escuchando en este webinar. Yo la verdad que no tengo recuerdo de una elección donde estábamos saliendo de una crisis económica, inmersos en una crisis sanitaria, una crisis política, todo a la vez, todo sincronizado. Digamos, eso creo que no hay, por lo menos en mi memoria, quizás, no sé, 1990 sea algo parecido, pero ciertamente el tema económico es una preocupación muy grande y de hecho, cuando uno ha escuchado a los candidatos en sus propuestas, hablan del tema económico, ¿no? La prioridad obviamente es el tema de la vacunación, el control de la pandemia, eso es creo que un común denominador en todas las propuestas y de hecho esa se constituye creo que la herramienta de política económica más efectiva, digamos, lograr una vacunación nacional lo más rápido posible. Pero sin duda venimos también de un año, de 5 años muy complicados, incluso quitando la pandemia, ¿no? Años en los cuales el crecimiento se vio disminuir de manera importante, significativa, de pasar de crecer en las épocas de bonanza hasta el 2014, más o menos en torno a, digamos, a 5 o 6%, nuestro crecimiento cayó entre 2 a 3% antes de la pandemia. Entonces viene este shock tan fuerte el año pasado, la economía se contrae un 11%, estamos tratando de salir, digamos, hay indicadores positivos. El Fondo Monetario, de hecho, ayer o anteayer reveló los últimos estimados haciendo una mejora en las perspectivas de la economía global de América Latina, pero no sé si hay algún otro país que esté metido en un proceso tan complicado. Entonces, yo creo que para la recuperación económica, un factor absolutamente clave son las expectativas de los agentes económicos para poder gastar más los consumidores, entrar en una hipoteca, comprarse un auto y obviamente para los que invierten en el país, más allá de la usual, digamos, parálisis que hay cada vez que hay una elección donde todo se ralentiza, estamos ante un punto, digamos, muy crucial. Entonces, tú mencionabas, estamos a 3 días de las elecciones. Creo que nunca hemos visto, digamos,
digamos, un preámbulo tan de ansiedad de lo que pueda venir y que se pueda repetir, digamos, los últimos 5 años en términos políticos. Y acá quisiera hablar más de temas políticos porque tenemos a Jeffrey, porque yo creo que la viabilidad de la recuperación económica no solamente depende de la vacuna, eso es absolutamente crucial, y con la contención de la pandemia, sino también de cuánta gobernabilidad y cuánta estabilidad política podemos lograr. Creo que ese es uno de los temas más importantes y que distingue al Perú de muchos de sus vecinos. Entonces, nada, yo estoy muy preocupado, yo creo que hay oportunidades muchas, pero creo que va a depender de que nuestra clase política tenga la madurez de lograr acuerdos mínimos que aseguren un entorno de estabilidad, porque si no hay estabilidad política y un mínimo de gobernabilidad, todas las reformas económicas que se pueden llevar a cabo, las mejoras en los servicios públicos que la población está reclamando, todo eso va a caer en saco roto. Entonces yo creo que es fundamental escoger, obviamente, al mejor candidato, pero asegurar que al margen de quien entre a gobernar nuestro país los siguientes 5 años, logremos un mínimo acuerdo de estabilidad política, porque si no, quizás los próximos 5 años sean peores que los que nos han precedido, lo cual sería muy, muy complicado para la mejora del país en todo sentido. Entonces yo lo dejo ahí para más bien escuchar del experto en política a Jeffrey y poder tomar tus preguntas, Ale. Sí, exactamente, Jeffrey. Yo quería escuchar la posición tuya respecto a precisamente eso. ¿Qué posibilidades tenemos de ver este acuerdo de mínimos puntos en común entre partidos en el Congreso, que ya todo indica que va a ser, al parecer, incluso más fragmentado que el que hemos visto en estos últimos meses? Y un poco haciendo el ejercicio que hacía Luis Miguel de tratar de encontrar una elección que nos recuerde a las circunstancias en las que estamos entrando a la elección este fin de semana. ¿A qué momento de la historia peruana crees que se parecería en términos políticos los 5 años que se nos vienen y de qué depende que se dé así o que se dé de otra manera? Buenas noches. Algunas consideraciones para intentar responder esas difíciles preguntas. En primer lugar, diría, tomando lo que ha señalado Luis Miguel, que hay varios factores que hacen inédita esta elección y que la hacen muy distinta. Todo proceso electoral y toda coyuntura tiene particularidades. Los actores cambian, las circunstancias cambian, pero hay varios que hacen muy diferente esta. En primer lugar, los efectos brutales de la pandemia, y voy a llegar a los efectos políticos. Los efectos brutales de la pandemia en materia sanitaria y desde evidencia lo han analizado muy bien y a profundidad, cómo no económico, y ahí yo creo que el punto clave y neurálgico, Luis Miguel hablaba de los años de gran crecimiento y de bonanza, yo hablaría de cómo se ha revertido la tendencia de disminución de la pobreza con la pandemia, ¿no? Hemos retrocedido prácticamente una década en los últimos 13 meses y eso es brutal y eso es terrible. Entonces, hay una serie de elementos en este contexto. Aparte, en décadas también estábamos acostumbrados a ir a votar con crecimiento económico. Una de las discusiones en los foros económicos electorales era, oye, ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto estamos creciendo? Era una discusión, pero vamos, venimos de una recesión muy fuerte, ¿no? Entonces, hay varios elementos, la dinámica social, el tema educativo, ¿no? Hace 16 meses nuestros escolares no van a clase, la deserción en educación superior. Entonces, hay una atmósfera muy convulsa. Y esa atmósfera convulsa multiplica la desconfianza, que es el elemento central, y ahí quiero tratar de buscar una convergencia entre lo que decía Luis Miguel con su lectura aguda sobre lo económico y lo político, porque claro, los agentes económicos buscan confianza, buscan certidumbre, y la desconfianza lo que hace es multiplicar la incertidumbre.
Y la desconfianza va de la mano con la debilidad institucional, que en buena cuenta, una institución son reglas de juego claras, es predictibilidad. Es, oye, ante este escenario pasaría tal cosa. Y eso está muy debilitado en este momento. Entonces, ¿a qué momento se parece? Pues se parece a varios y a ninguno. Efectivamente, en el 90 salíamos de una crisis, bueno, no salíamos, estábamos en medio de una crisis social, con el terrorismo, económica, con la hiperinflación brutal. Creo que económicamente un momento más terrible que el actual, para tampoco perder perspectiva, y ahí los economistas podrán precisar. Pero políticamente, lo que sí es inédito en este momento, Ale, Luis Miguel y a cada una de las personas que nos siguen, es el bajo liderazgo que tienen los candidatos. Hay una crisis de confianza y hay una crisis de liderazgo. Eso es inédito. Desde que se miden, ahora no podemos hablar de encuestas, pero desde que se miden estudios de opinión, nunca en la historia habíamos tenido a los punteros faltando tan pocos días para la elección con tan baja intención de voto. Eso es inédito. Entonces, eso nos está diciendo que no hay capacidad de canalizar tampoco las intenciones o las pretensiones ciudadanas. Y eso es preocupante. Ahora, desde el lado de lo que puede ocurrir, ¿y a qué se parece esto? También se parece a otros congresos que hemos tenido, y yo ahí tendría cuidado cuando hablamos de la fragmentación en el Parlamento. El año 2016, hace 5 años, elegimos solo a 6 bancadas, 6 partidos pasaron la valla. Pero el 2019, cuando fue disuelto el Congreso, ya teníamos 12 bancadas. Entonces, tan importante como cuántos grupos hay, y la teoría dice que es más difícil la gobernabilidad con muchos grupos, pero la práctica tiene más complejidades, yo diría que tan importante como ver cuántos grupos hay es la capacidad de cohesión de esos grupos, como primer término. Y como segundo punto, lo que diría es que sí hay posibilidad, yo soy ahí un escéptico optimista en ese punto, sí hay posibilidad de lograr ciertos acuerdos, ciertas alianzas entre esos grupos parlamentarios, pero va a depender, como bien dijo Luis Miguel, de acuerdos mínimos. Lo que pasa es que la situación institucional es tan complicada que esos acuerdos mínimos parecen no vacar y no disolver, y eso no es suficiente, ¿no? Como primera intervención, diría esto como consideraciones generales, y después, si quieren, podemos profundizar un poco más sobre algunos aspectos de populismo, ¿no? Exactamente por ahí lo quería llevar, Jeffrey, porque hablamos de un Congreso fragmentado, que digamos es similar al que tenemos actualmente, la posibilidad de alianzas, pero con los antecedentes que hemos visto de los proyectos que han visto la luz en el Congreso de la República en base a la votación en conjunto de varias fuerzas políticas, la pregunta sería, ¿alianzas para qué? ¿No? ¿Alianzas hacia dónde? Específicamente en materia económica. Tú, Luis Miguel, has revisado un poco los planes de gobierno a profundidad, incluso haciendo cálculos sobre los costos de los mismos, de los 10 partidos que lideran las encuestas. ¿Qué puntos en común encuentras en las agendas de las fuerzas políticas que se verían representadas en el Congreso o que tienen más posibilidades de liderar el Ejecutivo? ¿Y qué tanto también, lamentablemente, deberíamos estar preocupados respecto a esos puntos de convergencia? A ver, sin sonar muy ácido, pero lo que tienen en común es que todas son muy generales, no tienen un aterrizaje a los cómo, y en muchos casos es el mero cumplimiento de un formalismo, digamos, en muchos casos. Y en otros, creo que en común tienen que una cosa es un plan aspiracional, pero que no tiene un aterrizaje, digamos, técnico, financiero e incluso político. Y te doy un ejemplo, Ale. Tenemos, obviamente, muchos creen que la panacea es, y algo también que no tienen en común es que muy pocos, casi ninguno, habla de la importancia
de retomar la inversión privada. Es como si decir la inversión privada fuese como un pecado y que eso les puede quitar votos a muchos de los candidatos. Incluso los candidatos de derecha se cuidan un poco en ese sentido. Entonces, el ejemplo es, a ver, vamos a aumentar la base tributaria y vamos a eliminar las exoneraciones tributarias, por ejemplo. Eso es algo que casi todos lo mencionan, digamos, y si uno se pone a pensar, ok, sí, yo como ex ministro de Economía, digamos, lo que menos yo quería es que me comenzaran a perforar el IGB, digamos, a dar incentivos tributarios que no sabía si cumplían o no el objetivo, pero todos dicen eso. Ahora, si uno escarba un poquito y ve cuál es la principal exoneración tributaria que tenemos en el país, es la inafectación del IGB a los alimentos. Entonces, pregunto yo, o bien seas de izquierda, o bien seas de derecha o de centro, ¿es factible quitarle, digamos, la exoneración del IGB, la inafectación del IGB a los alimentos en el país? Evidentemente no. Entonces, es con una facilidad, porque también se habla de otro tipo de exoneraciones, pero que no suman los recursos de esta, por ejemplo, porque esta es muy importante. Es como para darte un ejemplo de que es muy fácil decir cosas y después, digamos, no cumplirlas. Otro ejemplo. Vamos a hacer, no sé, vamos a darle más crédito a los pequeños y a las micro y pequeñas empresas, vamos a hacer un Reactiva 3. ¿Ya? Eso lo dicen varios, digamos, y acá yo me pregunto, okay, algunos lo tienen claro y han hecho la distinción entre reservas internacionales es una cosa, digamos, y la otra cosa son los ahorros públicos que tiene el tesoro, el MEF. Uno es que ya no tenemos ahorros públicos para disponer de una, digamos, de una garantía pública, de un programa público de subsidios que apoya a la microempresa para acceder a crédito barato. Lamentablemente, hemos venido de un impulso económico muy fuerte, fiscal, y nos hemos comido los ahorros disponibles. No es, digamos, un dato, digamos, es un dato real de que hace 18 meses teníamos un fondo de estabilización fiscal, digamos, de 5.000 millones de dólares, justamente para poder intervenir, estimular la economía. Pero hoy en día ese fondo de 5.000 millones de dólares, ¿cuánto hay en esa cuenta? 1 millón. Entonces, se han evaporado nuestros ahorros públicos disponibles. Entonces, pensar en una facilidad, digamos, donde, sin usar las reservas, ojo, pero donde el Estado asuma un mayor respaldo a estas, digamos, para acceder financiamiento a empresas muy golpeadas por la crisis, ciertamente, no guarda, digamos, coherencia con la realidad, porque no hay esos recursos, no hay ese ahorro público, y se sabe, no es que sea un secreto, digamos, se sabe que la recaudación ha caído de manera impresionante, en los últimos años se está recuperando recién, pero se sabe que hemos tirado la casa por la ventana para evitar una mayor recesión y una contención, digamos, a la crisis sanitaria que hemos vivido. Entonces, yo creo que dentro de las propuestas que tenemos hay como que una dualidad. No están pensando en cuál es la mejor forma, digamos, de darle una recuperación sostenida a la población. Se habla de dar bonos. Algunos hablan de dar bonos todo el año. Y al final yo me pregunto si esto genera empleo. Lo que se requiere es empleo. ¿Y quién genera el empleo en el país? Es la actividad privada. Pero no hay ninguna mención o muy escasas menciones a cómo lograr esto. Entonces son algunos de los ejemplos, digamos, y te doy un último y acá termino. Esta parte, se proponen grandes obras faraónicas. Tanto de izquierda como de derecha se planea, por ejemplo, un tren panamericano que vaya de Tumbes, digamos, a Tacna.
eso debe costar una monstruosidad, digamos, de recursos. Y acá lo plantean distintos candidatos con visiones distintas. Y a ver, el mínimo análisis, si tú planteas una cosa de ese tipo, entonces, ¿qué pasa con las carreteras que están concesionadas, distintos tramos de la Panamericana que están concesionadas? Les quitas el tráfico. O sea, un análisis mínimo de, oye, no puedes hacer eso porque le estás quitando el tráfico, digamos, y al final te pueden incluso llevar el concesionario, te puede enjuiciar o te puede demandar porque le has cambiado el equilibrio económico a un contrato que tenía. Más allá del costo fiscal, digamos, de una obra de esa índole. Entonces, todos estos ejemplos, ¿a qué van? A que hay un divorcio total entre lo que es la promesa, digamos, de algo que es inalcanzable y un divorcio con la realidad de estrechez que tenemos ahora y un descuido que la única forma de salir de esta situación es impulsando la inversión, impulsando, digamos, la estabilidad para que los agentes comiencen nuevamente a gastar y a generar oportunidades y generar empleo. Pocos hablan de la generación de riqueza en el país. O sea, no se habla de eso. Se habla de distribuir a diestra y siniestra, pero muy pocos dicen cómo generar riqueza nuevamente en el país y distribuirla. Entonces yo creo que hay, digamos, diálogos que están muy alejados de la realidad y que no están dándole al corazón, digamos, del problema que tenemos muchas oportunidades en el país, en propuestas del Bicentenario las exponemos, pero pareciera que estamos en otro planeta, porque no hay digamos, no hay una coherencia entre lo que podría ser factible y las promesas que se hacen, que creo que muchos, digamos, y esto me imagino que ocurre en cada elección, pero estamos en un momento en el cual hay una crisis económica. Hay 2 millones de personas que han perdido su trabajo. Tenemos lo que decía Jeffrey, digamos, se ha perdido muchas de las ganancias en el ámbito social, aumento en la pobreza, aumento en la informalidad, y no se plantean soluciones reales y sostenibles a esta temática. Entonces, yo creo que estamos ante ese divorcio de la realidad, prometiendo, digamos, cosas que yo creo que la población va a pasar factura, porque la población, creo yo, no va digamos, aceptar fácilmente el incumplimiento, digamos, de las promesas que se han hecho en la campaña electoral. Y sobre ese pasar factura me interesaba un poco ver la posición de Jeffrey, un poco mirándolo desde afuera, ¿no? Porque Luis Miguel y yo tenemos la deformación que todos lo filtramos, creo, a través del filtro de la economía. ¿Qué tan presente crees que ha estado la economía en el debate electoral en estas elecciones? No estuvo en el debate de Jurado Nacional de Elecciones como uno de los temas principales, aunque habría que ver ahí qué sacaba, si de educación, seguridad ciudadana, digamos, todas las urgencias que tenemos en este momento como país y con mayor intensidad luego de la pandemia. Y también ver un poco el análisis de qué tanto le habían jugado a favor a los partidos políticos que se han dedicado durante estos meses en el Congreso a hacer esta competencia por quién da más, ¿no? ¿Quién te permite retirar más plata de tu AFP? Yo te doy una UIT, yo te doy 2, yo te doy 3 UITs, yo te doy 4 UITs y para el 100% de las personas, y eso se aprueba. ¿Qué tanto crees que les ha jugado a favor a los partidos o quiénes creen que han capitalizado más esta tendencia populista que hemos visto en este último Congreso y si esa tendencia podría sostenerse o incluso agravarse en un eventual Congreso en el que podamos tener incluso ese mismo tipo de discursos desde el Ejecutivo funcionando no como un contrapeso, sino tal vez como un aliciente a este tipo de medidas? Veamos, sobre el componente económico en el marco de la campaña y la coyuntura, pues sí, es muy fuerte y está ligado al factor empleo, fundamentalmente. Si revisamos lo que ocurrió en las elecciones generales anteriores, en el 2016, los 2 ejes principales de campaña eran, primero, inseguridad ciudadana, están ahí los estudios de opinión, y segundo,
lucha contra la corrupción. Ahora es empleo, el número 1, incluso sobre los temas sanitarios. Entonces, sí está presente, está muy presente. Y precisamente por el diagnóstico que señalaba Luis Miguel. Pero hay ahí algunos puntos para conectar. Permíteme, Ale, tomar algunas de las cuestiones que señalaba Luis Miguel sobre el divorcio y las brechas entre lo que planteaban los planes de gobierno y la realidad, o la inviabilidad o el poco sustento del cómo. Entonces, a mí me traía a la memoria, por ejemplo, el 2006, las elecciones las ganó Alan García, recordarán ustedes, contra Joan Tumal esa segunda vuelta, y Alan García planteaba en su plan de gobierno regresar a la Constitución del 79. Lo decía. También decía que revisaría el TLC con Estados Unidos y una serie de cuestiones que luego estuvieron súper alejadas de lo que hizo. Si revisamos el plan de gobierno de Kuczynski, el 2016, 10 años después del ejemplo que he dado, la piedra angular, o una de las piedras angulares, era agua y saneamiento. Recordarán ustedes, en su plan de gobierno. Y creo que seguimos con una brecha muy grande. Entonces, he puesto dos ejemplos en sentidos diferentes y efectivamente es más rentable electoralmente hablar de las promesas y la distribución del cómo generar esa riqueza que es tan necesario. Dicho esto, sobre el populismo, que está ligado a la demagogia de las campañas electorales, yo quiero hablar del Tribunal Constitucional para responder las preguntas. ¿Por qué? Porque el principal freno a la demagogia y al populismo del Congreso ha sido el Tribunal Constitucional. De hecho, el último año se han declarado inconstitucionales 3 leyes. Eso es un récord también de la producción legislativa de este Congreso, que solo lleva un año. Entonces, ahí hay una gran prueba de fuego con el próximo Congreso. Tan importante como esos acuerdos mínimos liminares, iniciales, es el Tribunal Constitucional. Recordemos que son 7 miembros y hay 6 con mandato vencido. Entonces, una gran prueba de fuego va a ser la elección de esos miembros del Tribunal Constitucional que hace precisamente el Congreso. Esos van a ser los primeros acuerdos probablemente y donde veamos las alianzas para la designación de esos miembros del Tribunal Constitucional que son el principal freno a estas leyes populistas o uno de los frenos a estas leyes populistas. Entonces, ahí hay un factor que une de alguna manera la institucionalidad como regla de juego, los riesgos de incertidumbre, el populismo, el tema económico y el manejo eventualmente de alianzas políticas, ¿no? Yo creo que lo del TC es bien importante. Y tú decías, ¿a quién le ha favorecido o le ha perjudicado este populismo? Pues es difícil saberlo porque de cara a la ciudadanía no hay una identificación de una bandera política con las medidas. ¿A qué me refiero? Las medidas que han sido aprobadas con mayor respaldo popular y legitimidad, pues no tienen la identificación de una bandera, de un partido, de un líder. Entonces, no se han podido canalizar específicamente en votos. Guardando las distancias, son como las movilizaciones de noviembre del año pasado. Fueron las movilizaciones más grandes en por lo menos 20 años. Y ningún partido o ningún líder pudo canalizarlo y de alguna manera rentabilizar políticamente esa manifestación social. Lo mismo pasó con algunas de las leyes que fueron aprobadas el último año. Y lo último para cerrar, yo creo que es importante distinguir solo un elemento conceptual de la demagogia, que es la promesa exagerada, que es generalmente lo que vemos en los planes de gobierno, del populismo propiamente. Porque el populismo tiene una característica particular y es dividir, fraccionar los buenos y los malos, los poderosos opresores y el pueblo representado por el líder. Entonces, el populismo es más peligroso porque divide mucho más y procura polarizar, porque solo a partir de la polarización tiene sentido la propuesta. Entonces, lo que vemos acá es ambas cosas.
¿no? Que coloquialmente utilizamos como sinónimos, pero creo que esta característica particular es importante y sobre todo se resalta en las campañas, ¿no? Es interesante esa división porque nos permite además pensar o sea, finalmente las elecciones son debates de ideas, ¿no? O competencias por las ideas, competencias por las visiones, y qué visión puede movilizar más a las personas a votar, a marcar por una cierta opción política el domingo. Tú hablabas del populismo como división, y lo que se ha visto en el último año, y no solamente viniendo del Congreso o digamos, partidos más identificados con la izquierda, sino también con el Ejecutivo, etcétera, hemos visto una demonización de la inversión privada, ¿no? Como bien decías tú, Luis Miguel, es un poco casi una mala palabra si hablas de defender la inversión, si hablas de mantener las condiciones y las reglas de juego estables, porque creo que no se ha llegado a transmitir de una manera concreta y certera que todo el mundo pueda identificar como real el beneficio que le genera al país la inversión privada, pese a que las cifras nos las podrían mostrar. ¿En qué hemos fallado en ese sentido? ¿Y qué crees que se puede empezar a hacer ahora para que finalmente, frente a los argumentos demagógicos o populistas, se puedan tener con mayor fortaleza argumentativa los argumentos en defensa de la inversión privada? A ver, yo creo que se le echa la culpa al modelo económico, a la inversión privada, digamos, de todos los problemas del país, cuando yo creo que una de las formas, uno de las grandes, digamos, asignaturas pendientes, uno de los grandes desafíos es darle servicios de calidad a los ciudadanos. Digamos, esa frustración, y que se ha visto obviamente exacerbado por la pandemia, de precariedad, de no tener, digamos, una cobertura mínima de nada. Yo creo que eso es lo cual probablemente hemos fallado, digamos, y eso es un reflejo de la debilidad institucional a la cual aludía Jeffrey. Nosotros, en estas propuestas del Bicentenario, digamos, en los 9 ejes temáticos que hemos venido trabajando los últimos meses, hemos tratado de buscar elementos comunes, desde los temas de salud, educación, recursos naturales, y un tema, digamos, común ha sido esta fragilidad institucional tan grande, de que hemos sido usualmente un país que ha adoptado ciertas políticas públicas buenas, a pesar de tener instituciones tan débiles y frágiles. Pero creo que ya eso ya llegó a su límite, porque ya no podemos seguir mejorando la calidad de vida de la población con servicios accesibles y de calidad, con las instituciones tan malas que tenemos, no solamente desde el punto de vista, digamos, político, sino también las claves. Yo creo que algunos elementos ahí que también están vinculados a la inestabilidad política. Uno puede tener en el papel, digamos, reformas, tú apruebas, digamos, muchas cosas, pero al final no se implementan. ¿Y esto por qué pasa? Es porque tú tienes una enorme volatilidad, una enorme rotación de funcionarios, y no hay continuidad, por un lado. Por otro lado, tú ante, digamos, esta judicialización de la economía, del quehacer, digamos, tú tienes unos incentivos muy poderosos para no tomar acciones, digamos, y al final la mejor acción es la inacción. Muchos de los proyectos paralizados se debe a eso, a temor a tomar decisiones. Y finalmente, los que tienen problemas son los que desempeñaron su función, tomaron decisiones y ahora están pagando las consecuencias de esa discrecionalidad. Entonces yo creo que para poder pensar más bien yendo hacia un
tono más positivo y más constructivo. Así como tuvimos un gran consenso, digamos, nacional, creo yo, hace 3 décadas, de lo malo que era la inflación. Ahí creo que se inoculó ese bichito de que la inflación es malo. Eso, digamos, daña nuestro progreso a todo nivel. Entrar digamos, a un consenso de decir, bueno, con las instituciones que tenemos, con esa fragilidad que tenemos y con este, digamos, desencuentro de los políticos con darle servicios de calidad al ciudadano, digamos, no vamos a seguir progresando. Entonces, tratar de tener como un común denominador cómo podemos, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, contribuir con las normas existentes, cómo darle mejor calidad de servicio. Ya no importa quién lo da, es darle, digamos, agua las 24 horas del día, agua de calidad, digamos, que de hecho Kuczynski lo prometió, y estamos en la misma posición cuando él entró. Y esto es fundamental porque a medida de que uno vaya recuperando, dándole una contraprestación al ciudadano, el ciudadano va a comenzar a confiar nuevamente en sus autoridades. Y va, creo yo, en mi criterio, a buscar menos soluciones mesiánicas, digamos, que pueden traer costos, digamos, increíbles y riesgos, digamos, como los que estamos enfrentando hoy en día. Entonces yo creo que es construir instituciones para darle mejor servicios públicos y bienestar a los ciudadanos. Obviamente esto pasa también por pensar si es que cómo formalizamos el país, digamos, a través de la productividad. La productividad te ata automáticamente a la educación, te ata automáticamente al marco normativo que hay. Esto está todo vinculado, pero yo creo que si hay algo clave es que el país no va a seguir progresando con la calidad y la precariedad institucional que tenemos. Eso, creo yo, es el principal cuello de botella y que tiene dimensiones en lo económico, en lo político y en lo social. Sí, y en ese sentido quería trasladarle a Jeffrey de qué depende que lleguemos a un consenso sobre esa institucionalidad. Como decía Luis Miguel, después del trauma de los 80s, llegamos al consenso de que efectivamente tenemos que defender la inflación, aunque ahora hay algunos candidatos que más bien no se están acordando que el Banco Central de Reserva debe ser completamente autónomo en lo que plantean, que es una de las pocas instituciones que efectivamente funcionan, que cumplen su rol y que lo hacen de manera casi silenciosa y la gente no lo reconoce mucho y creo que tampoco los defiende mucho por eso, pero efectivamente si miramos en términos de inflación, la labor del Banco Central de Reserva es la más exitosa frente a todas las otras instituciones del Estado que existen en este momento. ¿Cómo podemos hacer? ¿De qué depende que logremos esta mayor institucionalidad, que el Estado peruano exista para más peruanos y que más peruanos existan para el Estado peruano, que es lamentablemente la situación dramática que nos ha mostrado la imposibilidad de entregar bonos de manera rápida, las dificultades que ha tenido el Estado para llegar a quienes lo necesitaban en la emergencia que estamos viviendo? Coincido plenamente con la premisa de Luis Miguel. Con esta precariedad institucional, pues no podemos aspirar al desarrollo. En eso creo que estamos claros. Me parece bueno el ejemplo que ponía sobre la inflación y cómo se ha tenido controlada y bien manejada por décadas, porque eso ya es una política de Estado, ya trasciende a los gobiernos, independientemente de qué autoridad ha pasado y qué presidente y todas las convulsiones y los momentos, ha habido esa estabilidad. ¿Y cómo lograrlo, digamos, para fortalecer esas reglas de juego y esas entidades fundamentales que nos permitan aproximar y cumplir las funciones en buena cuenta de un Estado? Ordenarnos, ¿no? Política y jurídicamente, socialmente, tener predictibilidad y tener mejores servicios. Pues requiere varios elementos, pero hay algunos que son centrales y que creo están ligados al título de esta conversación, que es reactivación económica. Y para tener reactivación económica
tenemos que generar pues confianza en esas instituciones y en esas reglas de juego. Y es muy complicado generar confianza cuando hay tanta desafección, cuando hay tanta distancia respecto de los asuntos públicos. Y permítanme volver a un elemento central de la dinámica política nuevamente. En este momento estamos a 3 días de elecciones generales. Hay millones de peruanos que están indecisos sobre por quién votar. La mayoría de indecisos no lo está como un pequeño grupo por el voto útil, el voto estratégico, es decir, dónde asigno para que se dé o deje de darse tal situación, para que no llegue tal candidato o candidata. No, la mayoría de indecisos lo son porque tienen indiferencia respecto de la política, porque hay, digamos, más que desencanto, una desafección, ¿no? Un miro para otro lado. Y ese es un espacio que tenemos que rescatar. Entonces, desde distintos ámbitos. Entonces, diálogos productivos para el desarrollo nacional como el que está proponiendo Videnza con estos conversatorios, intercambios de ideas en un sector, o discusiones públicamente en las radios, pero en general buscar el interés, el mayor interés por la cosa pública, permite combatir un poco o acercar y lograr confianza, porque ninguna institución se comporta bien si no hay rendición de cuentas, si no hay una ciudadanía que está atenta, consultando, preguntando, y para eso hay que conocer un poco. Entonces, permítanme ir sobre eso que es más estructural y sobre lo coyuntural, digamos, o lo inmediato. Mi sensación es que tenemos que tener una agenda priorizada y eso no pasa necesariamente por mayorías o un problema de fragmentación. Vamos, el Congreso de la República tuvo una mayoría absoluta entre 2016 y 2019 y no se llevó a cabo ninguna reforma, ni una. Entonces, no es un asunto, no hay una causalidad ahí entre más fragmentación, no se pueden hacer reformas, no es tan exacto. Entonces, lo que tiene que haber es una agenda también priorizada. En el Congreso de la República, desde hace muchos años, no sabemos cuál es la agenda priorizada. Y en los gobiernos, no solo el nacional, sino los subnacionales, que ejecutan también mucho presupuesto y que muchas veces ahí parten conflictos sociales que impiden o traban proyectos de inversión muy grandes también. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No es cierto? Entonces, yo dejaría esa pregunta porque creo que a partir de ello podemos encontrar o ver algunas luces sobre lo que estamos discutiendo. Sí, Jeffrey, yo quería transmitirle a Luis Miguel algunas de las preguntas del público antes de que se nos acabe el tiempo y voy a juntarlas un poco para hacerlo este proceso más eficiente. Me preguntan sobre 2 propuestas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una que es este impuesto a los más ricos, que los más ricos paguen más impuestos, que es lo que ahora se plantea desde el Fondo Monetario Internacional y que también es propuesta de algunos candidatos y sorprendentemente no de otros candidatos. ¿Es viable un impuesto de esta naturaleza en el Perú? Y nos pregunta también sobre la recomendación del Fondo Monetario Internacional para entregar al menos bonos este año, bonos de mayores niveles que incluso los que se han entregado el año pasado. Y nos preguntan desde el público si esa recomendación del FMI está equivocada o no. A ver, yo creo que el FMI hace bien en decir, oye, no vayas a ajustar no vayas a ajustar el gasto, no vayas a retraer el impulso económico que has dado antes de tiempo. Y tiene toda la razón, especialmente aquellos países que todavía tenemos un margen. Digamos, no somos un país quebrado, ni mucho menos, no tenemos las dificultades de un Ecuador, de una Argentina, de una Venezuela, en absoluto. Entonces, por ese lado, el impulso es bienvenido y ahí ellos tienen razón. Ahora, donde yo creo que estas recomendaciones amplias, digamos, no se deben tomar, digamos, de manera puntual es, ok,
yo creo que el impuesto a la riqueza, en el sentido de lograr una mayor progresividad, es bienvenido. Yo creo que nadie se va, digamos, por lo menos nadie cuerdo se va a negar a que los que menos tengan paguen menos y los que tengan más paguen más. O sea, es un tema de equidad, de sentido común. Pero con respecto a ese impuesto, digamos, que de hecho salió esa noticia del fondo y al día siguiente salió una donde Argentina, que aprobó un impuesto a la riqueza, de la meta que tenían prevista, se logró recaudar 2%. Ese es un impuesto que es muy complicado de implementar. Es muy complicado de implementar porque es muy complicado de valorar la riqueza, especialmente en un mundo globalizado en la cual no es que tú tengas la plata en una cuenta de ahorros en el banco, sino que efectivamente la tienes en instrumentos, en distintas formas, y lograr acceder a la información es muy complicado. De hecho, la mayoría de países europeos tenían esto, los países nórdicos, tenían impuestos a la riqueza hace un tiempo atrás, y dadas las dificultades de lograr el cometido, más progresividad, mayor recaudación, han comenzado a descontinuarlos. Hace unos años, más o menos 15 países de la OECD tenían impuesto a la riqueza, hoy en día solamente 5. Y es porque no es efectivo. ¿Qué cosa es más efectiva? Es que tú potencies la cooperación entre las UNATS, digamos, del mundo, y tú puedas tener más información de los movimientos financieros y combatir la elusión. Por ejemplo, eso es más efectivo que estos impuestos que son más efectistas. Citan a Tomás Piketty, digamos, como el gurú de este tipo de intervenciones. Y si se trata de recaudar recursos, bueno, veamos dónde se puede recaudar recursos, pero no plantees temas efectistas que no puedan incrementar la recaudación. Y con respecto a la cuestión de los bonos, yo creo que eso es un tema cuestionable, porque finalmente los bonos, yo creo que sí es importante y han cumplido un rol, digamos, muy grande para evitar que más personas caigan en la pobreza, pero hay una cuestión de que cómo tú logras de vuelta generar esa oportunidad o ese proyecto que te genere, o ese emprendimiento que te genere un puesto de trabajo, y un puesto de trabajo que no dependa de la transferencia del fisco. Entonces, lo que el fondo hace son escenarios digamos, simulaciones. A tal tamaño de bono podrías reducir la pobreza en tanto. Pero el fondo también hace una advertencia muy clara. No se puede jugar con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y en el caso del Perú, en el artículo 4, al cual se hace mención, se establece, digamos, no se puede ir más allá de un endeudamiento que supere 40 puntos del PBI. Lo pone muy claro. Te dice, dentro de este marco, juega la política expansiva, pero no te salgas de este marco, porque si te sales de este marco, pueda que te bajen el rating, pueda que pierdas un activo muy importante que es tu credibilidad en el manejo económico, y eso va a ser peor. Entonces yo creo que hay que darle el contexto adecuado y no solamente antojadizamente citar algunas partes que te convienen en tu discurso, sino efectivamente ver, digamos, el equilibrio general, como llamamos los economistas, de lo que plantean. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Sí, Luis Miguel, y te quería transmitir, voy a juntar también otras dos preguntas, con el permiso de Jeffrey. Nos pregunta, ¿cómo ves el panorama fiscal con un Congreso tan fragmentado, pero con gran potencial para unirse, precisamente lo que hablábamos de las alianzas, en iniciativas de gasto? ¿No puede ser el Congreso quien nos haga perder el grado de inversión más allá de quien esté en el Ejecutivo? Y respecto a los ahorros, y hablamos específicamente de una de las propuestas de Juntos por el Perú, que hablan de acceder a estos que ellos consideran ahorros en el Banco Central de Reserva por 70.000 millones de soles. Estos ahorros existen efectivamente, son accesibles. ¿Cuál es un poco cuánto tenemos guardado en el fondo del cajón en este momento que podríamos gastar para continuar este estímulo fiscal que se necesita para poder salir del bache de la pandemia? A ver, yo creo que ahorros, una cuestión es si tienes ahorro líquido,
que puedas utilizar o si estás desvistiendo un santo para vestir otro. Porque efectivamente hay 60.000 millones de soles, digamos, de activos que tiene el Tesoro Público, que no son reservas internacionales. Una parte importante de eso es el Fondo Consolidado de Reservas, que es, digamos, es el fondo que sostiene la ONP, que es intangible, y gran parte de estos ahorros son depósitos de los gobiernos subnacionales que tienen canon, por ejemplo, y que son recursos que no son fácilmente transferibles y de fácil, digamos, uso y de uso discrecional de parte del Ministerio de Economía. El único recurso que lo era el Fondo de Estabilización Fiscal, que como comenté anteriormente, se utilizó. Entonces, yo creo que sí hay algún margen, evidentemente lo hay, y vamos a continuar con déficits probablemente los siguientes años, pero no hay esta idea de decir, oye, tenemos este fondo como si fuese un fondo absolutamente líquido. Eso no es cierto. Hay contrapartidas de proyectos y hay recursos. Yo quiero ver que le quiten un recurso a una región rica en canon. La Pampa que se va a armar, digamos, cuando hemos intentado en algunos momentos reformar el canon, en una misma región, en una misma provincia, le quitas a un distrito rico y se lo das a uno pobre y olvídate. Ahí no hay forma, no hay viabilidad. Entonces, yo creo que tenemos margen, pero un margen acotado, un margen que debemos comenzar, el siguiente gobierno debe comenzar seriamente a plantear cómo comienza a mejorar su panorama fiscal y esto cómo se logra, a través del crecimiento económico, a través de la generación de riqueza, eso genera impuestos, y obviamente pensar en cómo mejorar, cómo lograr eficiencias en el gasto público, ahorro público, y cómo pensar en lograr incrementos en los ingresos fiscales sin que esto ahuyente la inversión y sin que esto, digamos, socave la competitividad del país digamos, y que también a su vez formalice, incremente la base de contribuyentes. Entonces, la tarea de manejar las finanzas públicas va a ser una tarea dura. No estamos en una situación de insolvencia, pero claramente las agencias de rating nos están mirando bajo lupa, para ver cuál es la siguiente, digamos, cuando se presente el presupuesto del año 22, el 30 de agosto, yo quiero ver ese presupuesto, quiero ver ese marco de reglas fiscales futuras y quiero ver esos ingresos públicos, en qué se sustentan. Una cosa es con cajón y otra es con guitarra o con cajón, no me acuerdo el orden. Pero yo creo que una cosa es en campaña y otra cosa es en Palacio. Correcto. Eso. Y te digo, y yo lo he vivido en carne propia. Así que a mí no me van a contar el cuento, porque yo he vivido lo que es una promesa en la campaña y al final lo que es la realidad, digamos, de las restricciones que uno tiene que enfrentar. Y que tenemos que aprender a manejar esas desilusiones, esas frustraciones y esa realidad como país, ¿no? Creo que nos falta un poco más de tratar de entender y que todos compartamos, digamos, un criterio básico sobre qué se puede hacer, qué se debe hacer, y así como cuando alguien nos ofrece algo que parece demasiado maravilloso a través de un mensaje de texto o en un correo y ya aprendimos a desconfiar, apliquemos esos mismos criterios también para la política. Yo quería agradecerles a todos por estar con nosotros esta noche. Se nos ha acabado el tiempo, ha volado realmente. Creo que se han quedado bastantes temas en el tintero. Quiero agradecer a Jeffrey Radinsky y a Luis Miguel Castilla por haber respondido y explicado con más detalle temas de reactivación económica, qué va a pasar con la política. Yo quería despedirme y darle el paso primero a Jeffrey para hacerte el llamado a que le des un mensaje de optimismo, tranquilidad, para una taza de manzanilla, en palabras, para que nos vayamos un poco más tranquilos esta noche a dormir. Eso. Y luego a Luis Miguel Castilla. Sí, agradecerles, un gusto intercambiar ideas, Ale, Luis Miguel. Y en realidad yo suelo decir que soy un escéptico optimista. Y ya sabemos las cuestiones que nos preocupan y es complejo el escenario, pero toca seguir con ánimo. Ahí donde no hay esperanza, tratar de inventarla, decía una frase
un famoso escritor francés, y creo que más allá del romanticismo de la frase, toca tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Toca seguir con ánimo, toca discutir, pero sobre todo toca actuar, toca hacer. Un placer para mí haber participado en propuestas del Bicentenario. Creo que es una iniciativa productiva, valiosa, y la saludo y la felicito. Muchas gracias, Jeffrey, Ale. Creo que ha sido un buen cierre. Hemos tenido 10 sesiones, 10 conversatorios. Me acuerdo, creo que no sé cuánto tiempo ha pasado cuando conversábamos con Ale, también acerca de temas tributarios, justamente. Y acá el espíritu nuestro es debate de ideas. No quedarnos en el qué, sino en el cómo. En 9 ejes temáticos. Agradecer a todos los que han participado en esto, invitarlos nuevamente a nuestra página web www.propuestasdelbicentenario.pe, y acá la idea es sumar, construir, no dividir, aportar ideas y ojalá ideas accionables que atiendan el bienestar ciudadano. Creo que le debemos eso a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres, construir un país mejor, pero todos ojalá más juntos que divididos, y ojalá también que nos ilumine, digamos, la conciencia y que votemos lo más concienzudamente este domingo, porque es un deber ciudadano y debemos estar, digamos, a la altura de ese deber. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias.